Hola a todos, yo soy Mago de Mago Rey y hoy les traigo el videoblog previo de la canción de Dionisio. Uno de los tantos significados del nombre de Dionisio es 2 veces nacido, y es que en algunos de los mitos se le relaciona con Sagreo o Zagreus, un personaje que era hijo de Perséfone y Zeus, que murió por culpa de Hera. Pero Mago, ¿acaso un dios puede morir? Sí, puede morir un dios, y ahorita les voy a contar más o menos la historia de por qué. Para conocer el trasfondo de Dionisio, primero tenemos que explorar la historia de Sagreo, y esa la presentamos en la canción de Perséfone. Zagreus es muy importante, pero vamos a explicarlo un poquito más a fondo. A Sagreo también se le conoce con el nombre de Zagreus, Zagreb o Sagro, y es uno de los mitos principales del orfismo o los ritos órficos. Pero Mago, ¿qué es el orfismo? El orfismo fue una corriente religiosa muy popular en la antigua Grecia, asociada al mítico poeta Orfeo. Se le denominaba como uno de los cultos mistéricos de aquella época, y era muy similar al culto de los misterios eleusinos de Deméter y de Perséfone. El orfismo profundizaba mucho sobre la vida después de la muerte, o a dónde iba tu alma después de que morías, o si había un paraíso. Todo eso era lo que hablaba en el orfismo, y todos sus mitos estaban asociados a algo parecido. Su dios principal era Dionisio, porque su historia hablaba que era un dios que murió y renació nuevamente, además de que tenía historias en las que lograba rescatar a almas del inframundo, como cuando rescató el alma de su madre y la sacó del inframundo. Fue uno de los únicos dioses que logró entrar y regresar del inframundo. Entonces los órficos veneraban mucho a Dionisio por ese aspecto. Los órficos creían que si eran fieles a sus tradiciones y ritos, después de la muerte pasarían la eternidad junto a Orfeo y otros héroes en una especie de paraíso en los campos eleusinos. Una vez explicado qué es el orfismo, vámonos a la historia de Sagreo y a su origen. Existen muchas versiones sobre el origen de Sagreo, pero les voy a contar las 3 más importantes. Versión número 1. Nono de Panópolis nos cuenta cómo Zeus, en un arranque de lujuria pervertida, sedujo a su propia hija Perséfone, transformado en serpiente. Así es como lo escuchaste, transformado en serpiente, como en la Biblia. Esta versión es relacionada a Perséfone, la relacionan con Eva, y a Zeus con la serpiente del jardín del Edén, porque son historias muy similares. No sé si notan el parentesco de la serpiente que hace caer en pecado a la pobre joven inocente, pura y virgen. ¡Tarán! Perséfone no quería, así que, aconsejada por su madre Deméter, se escondió en una cueva para que no la encontrara. Pero claro que Zeus la iba a encontrar, y en una cueva la iba a poseer más fácil. ¡No seas bruta, Perséfone! Zeus entró convertido en serpiente, se escabulló por la cueva, se enredó en Perséfone y la hizo suya. Pero qué nefasto Zeus, no la pudo haber poseído de forma tradicional, digo, ¿por qué como serpiente? En fin, así es la historia, y esta versión así va. Esta misma versión se utiliza también para cuando nació Macaria, para cuando nació Melinoe, pero en las versiones en que nació Macaria y Melinoe, pues no nace Sagreo, o sea, o nace uno o nace otro, dependiendo del autor. También esta versión está situada muchísimo antes de que Perséfone conociera a Hades, que se abriera la grieta y se la llevara al inframundo. No, esto no había pasado en esta versión de Nono de Panópolis, y pues Perséfone aún era pura, y pues así queda embarazada de Zeus. Esta versión es una de las más populares, aunque honestamente no es mi favorita porque tiene varias inconsistencias temporales y cositas así. Entonces, esta no es la que elegimos para nuestra canción. Al ratito le voy a decir cuál es la versión que elegimos. Versión número 2. Esquilo nos menciona que a Sagreo a veces se le identificaba con Hades,
o bien se mencionaba que era hijo suyo. Esta era como que la versión romántica en la que Hades y Perséfone se unían y tenían el hijo deseado, su príncipe del inframundo. Pero mucha gente decía, esto es inconsistente porque en otras ocasiones se ha mencionado que Hades es estéril. Así que ¿cómo van a tener un hijo? Y yo también opino lo mismo. O sea, estar en el inframundo volvía estéril a Hades. Era parte del proceso. No puede haber vida en el reino de los muertos. Era una de las condiciones. Entonces esta versión sí tenía una inconsistencia enorme, a pesar de que era muy romántica, bonita, y es de las pocas en las que Sagreo no termina horriblemente asesinado, pero no lleva a ningún lado, por lo que mucha gente no toma en cuenta esta versión. Versión número 3. Por su parte, el escritor Pausanias sacó tiempo después una versión renovada donde relataba más detalladamente toda la historia de Sagreo de otra forma. En esta versión, después de que Perséfone se une a Hades en el inframundo, Zeus siente pena por ellos, porque su hermano Hades es estéril y nunca van a poder tener hijos. Y Zeus dice, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podré ayudarlos? Ay, ya sé, voy a embarazar a Perséfone, ¡qué buen padre soy! Así que Zeus se transformó en Hades y bajó al inframundo, sedujo a su hija transformada en su marido y pues tuvo sexo con ella de la forma tradicional, como debe de ser, y Perséfone quedó embarazada de Sagreo. Hades lo tomó bien hasta cierto punto. Sí se molestó bastante porque pues Zeus engañó a su esposa y la hizo suya, pero aceptó al bebé gustoso porque vio feliz a Perséfone, porque ella quería un hijo y eso era suficiente para él, ver a su esposa feliz. Aún que hay teorías de que Hades guardó mucho resentimiento por ese engaño de Zeus y que por eso más adelante libera a Tifón y a los gigantes del inframundo, porque recordemos, quien liberó a Tifón y a los gigantes fue Hades. Esta es la versión que utilizamos nosotros para las historias de las canciones de Mago Rey. ¿Por qué? Porque nos lleva un poco más allá. Nos lleva a la gigantomaquia, nos lleva a la historia de Tifón, nos habla de un Hades rencoroso y enojado, amoroso, pero molesto por el engaño y traición de su hermano. Y eso da para mucho más historia más adelante. Hay muchísimas más versiones del origen de Sagreo, pero es muy difícil encontrarlas bien detalladas. Así que por el momento nos quedaremos con estas tres principales. Zeus llegó y en Hades se transformó y a ella la embarazó. Zeus es muy importante. Ahora les voy a hablar sobre el cuidado de Sagreo. Y sobre esto hay dos versiones principales. Versión número 1. Cuando el niño nace, Zeus temía que Hera le fuera a hacer daño. Y no se equivocaba. Así que encargó el cuidado del niño a Apolo y a sus hijos los curetes, que lo llevaron y lo ocultaron en el bosque Parnaso. Apolo le dijo a Zeus, no te preocupes, papu, nosotros vamos a cuidar al niño, le vamos a dar alimentos sabrositos, lo vamos a atender con todo lujo, no le va a faltar nada aquí conmigo y con mis curetes que son la onda. Le vamos a enseñar arte, les vamos a enseñar literatura, todo lo que yo sé, papu, porque yo soy genial y lo sabes. Entonces Zeus se fue confiado de que Apolo iba a cuidar bien a su hijo. Esta versión pudiera denotar un poco del desdén que siente Zeus por Apolo por no haber cuidado bien a Dionisio, porque hay historias en las que Zeus trata con mucho desdén a Apolo y otras donde habla como si fuera su hijo favorito, lo cual es bastante extraño. Hera busca la ayuda de los titanes y los convence de devorar al niño, que si lo devoran van a rejuvenecer, van a convertirse en dioses, ciertos engaños que les dijo Hera para que los titanes
pues lo devoraran, sí, que se lo comieran, que se lo coman, sí. En esta versión Sagreo ya no era un niño, estaba un poquito más grandecito y era bastante diestro, así que lucha con los titanes con toda su fuerza, se convierte en un toro, se convierte en un leopardo, se convierte hasta en una cabrita para escapar de los malditos titanes, pero no lo logra. Lo agarran, lo descuartizan, en esta versión hasta lo cocinan, lo parten en pedacitos, lo sirven en una sopa a todos los titanes, y todos los titanes se lo comen bien sabroso. Y así. Y cuando Apolo llega dice, ¡oh my god! ¿Qué pasó aquí? Pero esta no es la versión que elegimos para la historia de la canción de Mago Rey. La versión que elegimos es la siguiente. Versión número 2. En esta versión, el niño pasaba 6 meses en el inframundo junto a Hades y Perséfone y otros 6 meses en el mundo mortal cuidado por Zeus y Rea, mientras Perséfone llevaba a cabo los ritos de primavera de los misterios eleusinos. En esta versión, Zeus le pide a su madre Rea que se encargue personalmente del cuidado del niño. Zeus aquí estaba muy apegado al niño porque ya lo había llevado al Olimpo, le había prestado hasta uno de sus relámpagos y Dionisio pudo sostener uno de sus relámpagos. Nadie de los hijos de Zeus, solo Atenea, había podido sostener los rayos de Zeus y Dionisio lo logró. Entonces para Zeus fue una señal de que dijo, este va a ser mi heredero. En algún momento cuando yo ya no pueda, quiero que este sea mi heredero. Y lo dijo a todo el Olimpo sintiéndose orgulloso de su niño cuando se dio cuenta del recelo y coraje que esto causó en Hera. Por eso le pidió a su madre que lo cuidara y que no le quitara el ojo de encima. Zeus sabía que Hera iba a respetar al menos a su madre porque pues ni modo de que pasara por encima de ella para matar al niño. Pero sí lo hizo. Rea sí se hizo cargo del niño, lo cuidó, lo educó, se encariñó con él como el hijo que nunca tuvo. Porque seamos honestos, Rea nunca crió a sus hijos. No crió ni a Hestia, ni a Hades, ni a Poseidón, ni a Demeter, ni a Hera, ni a ninguno de sus hijos, mucho menos a Zeus. Nada más lo envolvió. Lo único bueno que hizo por él fue disfrazar una piedra de él y dársela a comer a Cronos. Pero fuera de eso, no hizo mucho por sus hijos. Pero por Dionisio sí podía hacerlo, así que sacó su instinto maternal y se encariñó mucho con el pequeño Sagreo. Hera celosa reunió a varios titanes en una gran fosa. Estos no eran los titanes básicos de la titanomaquia, Cronos y los 12 titanes de la creación. No eran ninguno de los titanes famosos o conocidos. Eran más bien los titanes que perdonaron después de la titanomaquia, que envejecieron, que los privaron de comer ambrosía, que estaban ya viejos, derruidos y destruidos y con forma monstruosa y asquerosa, y estaban mentalmente inestables. Así que para Hera fue muy fácil engañarlos y decirle que si se comían a Dionisio iban a rejuvenecer o iban a tomar un aspecto más consciente. Y era lo que querían esos titanes porque ya estaban envejecidos. Horrible es la vida de esos titanes. Pero ¿cómo van a matar al niño si es un dios y es inmortal? Eso no se puede. Es por eso que fueron los titanes. En esta versión, las garras, dientes y huesos de los titanes pueden lastimar a un dios e incluso matarlo. En esta versión, Hera aprovecha cuando Rea está distraída para llevar al pequeño con engaños hasta la fosa y luego arrojarlo ahí como en la película de 300, y el niño cae impactado y entre las rocas se estrella y está desconcertado, y de repente aparecen los ojos de los titanes y empiezan a desgarrarlo y despastarlo y en una escena digna de una película de terror, porque el niño empieza a ser descuartizado y se lo empiezan a comer. Y solo queda el corazón de Sagreo en la fosa, entre vísceras y muchas cosas, ¿verdad? Una escena muy asquerosa cuando Zeus llegó con Demeter, Perséfone y todos. Fue así de que muy traumático para ellos ver al bebé. Fue tanta la furia de Zeus que agarró a todos los titanes en la fosa y los lanzó rayos haciéndolos cenizas. Y de ahí surgió
otra humanidad, porque ya existía una humanidad antes de esa, pero esta era una nueva humanidad que tenía la maldad de los titanes y la inocencia del pequeño Sagreo. Hiera lo destroza, muere entre las rocas, cuando los titanes devoran sus partes. Después de esto, y dependiendo de la versión, Atenea, Deméter o Apolo logran rescatar el corazón de Sagreo y meterlo en una caja para entregárselo a Zeus, para intentar resucitar al niño o reencarnarlo en otra persona, porque los dioses al morir su alma se convierte en parte de la naturaleza y desaparece, y eso era lo que no querían que pasara con Sagreo. Nosotros elegimos la versión en la que Deméter restaura su corazón, porque al ver a su hija devastada llorando por su único hijo, ella se conmueve, hace que el corazón se preserve, lo guarda en una caja y se lo entrega para que ella se lo dé a Zeus y que así logre encontrar la forma de reencarnar a Sagreo y que su alma no se pierda. Deméter protege su corazón fuerte, y para que viva buscan otro vientre. Perséfone, 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 Perséfone. Esta versión es la que nos parece un poquito más emotiva y más lógica, y fue la que elegimos para nuestra versión. Luego de esto, Zeus busca desesperadamente la forma de rescatar el alma de Sagreo, y entonces es donde decide hacerlo nacer de nuevo, pero esta vez a través de una mortal. Zeus busca una mortal que descendiera de los dioses, y esta era la princesa Semele, que descendía de Cadmo, y Armonía, que era hija de Afrodita y Ares. Así que al poseer sangre divina, poseía la estirpe perfecta para ser la madre de la reencarnación de Sagreo, que en este caso sería Dionisio. Y hasta aquí va a llegar este videoblog. Luego voy a hacer uno especial para contar bien la historia de Semele, la madre de Dionisio, pero ese lo voy a subir un poquito después de la canción. Espero que disfruten mucho la canción de Dionisio y que sigan apoyando nuestro canal en los distintos videos que subamos. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y nos vemos pronto. Hordas desenfrenadas, causa Dionisio, marcha por Grecia desatando las parrandas, recluta dioses para su culto de vicios, de vicios. Samuel al fin lo encontró, y en el Olimpo le dio rehabilitación. ¡Fiesta en el Olimpo! ¡Ese traje!